Bueno, Javier, bienvenido a Poéticas del Puente, este programa que hacemos desde el Teatro del Puente sobre el río Mapocho, para poder conversar y transmitirle a nuestra audiencia experiencias de escritoras y escritores en su pasar, en esa soledad, en esos espacios de introspección cuando uno echa a correr las palabras sobre, ya sea el ordenador o en la página en blanco con el bolígrafo. Un poco ahí la idea de este programa es que nos cuentes qué has vivido, cómo lo has vivido, qué experiencias, qué dificultades pueden aparecer para un escritor a la hora de hacerlo. Así que bienvenido a este programa. Muchísimas gracias. Gracias ahí a este equipo que hace posible este programa, a la gente que nos está viendo y a ti, obviamente, por la invitación. Feliz de estar acá. Se escucha el río. Está bonito el paisaje, así que ojalá sea una linda conversa. Ya lo estoy pasando bien. Oye, para partir, Javier, una cosa que le preguntamos a todos, ¿no? Como dentro de tus propias definiciones, ¿no? ¿Qué es la escritura para ti? Buena pregunta. Mira, yo creo que la escritura para mí tiene al menos dos dimensiones. Por un lado está la escritura que está pensada para ser leída, o la escritura que está pensada para ser compartida, que yo creo que tiene varias funciones, ¿cierto? Una función expresiva, una función artística, estética. Está la escritura, decía al menos dos, porque también está la escritura que uno como lector se acerca, que ella se abre un mundo, ¿cierto? Que te hace viajar, te acompaña. Y está también la escritura que yo utilizo quizá para entenderme, porque me he dado cuenta, sobre todo este año, que tengo, si bien me reconozco una persona muy sensible, muchas veces necesito pensar para entender qué estoy sintiendo. Y para mí la escritura, propiamente tal, es una herramienta para acceder a eso. No siempre para ser leído afuera, sino para yo mismo utilizar esa herramienta para tratar de, a través de ella, acceder o tratar de comprender o tratar de remecer algo y yo concientizar lo que estoy sintiendo. Para mí tiene una relación muy directa la escritura con el sentir. Eso para mí, por lo menos, es lo que... Y eso significa mucho, no podría decir qué en específico, pero sí te podría mencionar que tiene esas dimensiones, la escritura para mí. ¿En qué momento aparece en tu vida? ¿Siempre estuviste escribiendo o en un momento algo te remeció y tuviste la necesidad de hacerlo? Para mí la escritura tiene mucho que ver con leer. Yo me acuerdo, todo se remonta. Cuando yo era más bien niño en Puente Alto, que mis papás entendían, o sea, mi mamá es una buena lectora, pero ellos no se destacaban por ser particularmente lectores, pero sí entendían que al cabro chico había que tenerle libros. Entonces me acuerdo mucho que en mi pieza había muchos libros que ellos, desde las colecciones de Licarito, ¿cachai? Como de los libros que venían con el diario, los que ellos iban encontrando, armó una biblioteca. Y para mí, incluso a veces influenciado por la tele, como esta idea del niño que lee antes de dormir, tomé un libro, un cuento, me recuerdo chico, de un niño de 8 o 9 años, y claro, me remeció de tal manera que yo creo que la lectura y lo que genera emocionalmente fue una puerta de entrada a lo que ese mundo conlleva, que es la lectura y después escribir. Yo escribía muy chico, 10 años, 12, 13 años, en el colegio también, la tarea que te da la profe de lenguaje, que uno se emociona y se vuelve un romántico, ¿cierto? Y ahí empieza a aparecer, claro, la escritura como herramienta expresiva, pero yo creo que está muy ligado leer con escribir y con sentir. ¿Y ahí apareció la narrativa de frentón o escribiste poesía o algunos ensayos? Para mí fue muy importante mi profe de lenguaje. A propósito, tú me contabas que tu mamá era profe de lenguaje, ¿no? Es. Y qué importantes son las y los profes, encuentro, porque claro, un buen profe te puede cambiar el rumbo de la vida.
Yo siempre he sido muy agradecido a mis profesores del colegio, los profes que me han acompañado, la universidad, en fin. Y mi profe de lenguaje, la tía Nancy, me acuerdo que hábilmente, yo creo, diseñó una tarea. Tenemos que haber estado como en sexto o séptimo básico. Y ella le asignó a cada alumno y alumna un escritor sobre el cual hacer el trabajo. Y a mí me designó a Nicanor Parra. Imagínate, pues leer a Parra en esa edad te vuela la cabeza, porque efectivamente uno tiene la idea de la poesía como esta cosa tan solemne, que a veces también lo es, pero para un niño o un preadolescente enfrentarse a la picardía, a la belleza del cotidiano, al juego, al humor, me abrió la cabeza. Entonces yo creo que desde Nicanor Parra, como los chilenos también, fue un elemento súper inspirador. Ya después yo tenía otras lecturas así como Sandokan, como la ficción, la narrativa como de aventura. Pero yo creo que, claro, Parra y la profe de lenguaje fue como el primer acercamiento. ¿Y ahí transcribiste a Parra o escribiste o te basaste en Parra para escribir alguna? Claro, me inspiró porque en esa tarea había que en el fondo homenajear escribir algo como en el estilo del autor o la autora que te tocaba. Y claro, ahí me acuerdo que escribí algo en la onda Parra. Después la profe de lenguaje nos hizo escribir un cuento en función de una noticia, y yo, claro, estaba muy inspirado en esta idea de ese olvido. Es un poema de Parra que cuenta, que también es muy romántico. Yo en esa época había decidido ser un romántico. Me acuerdo que a los 10 también, o 12, 13 años, lo cuento en el libro, en uno de mis libros, que claro, yo tomé la decisión de ser romántico, influenciado por eso, porque sentía que el amor podía ser una forma de identidad. Y a partir de ese olvido escribí este cuento que también era de dos adolescentes, que un medio que uno se moría, también la sensibilidad infantil. Entonces sí, pues la poesía y la narración partieron ahí, creo yo, la narración como ficción. Bueno, tú trajiste acá, ¿no?, sobre la mesa un poco tus temáticas, ¿no? He podido hojear ahí algunos de tus libros. Y el amor, el romanticismo, es algo que decidiste tomar, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue esa decisión, cómo fue ese descubrimiento. Sí, claro, para mí es bien generacional. Yo soy del año 89, entonces, claro, crecí viendo teleseries, obviamente la era dorada de TVN, colgado al cable, entonces después ya... Después hubo oficialidad y se pagó como correspondía, pero quiero decir que en mi infancia y adolescencia recibí mucha información romántica, por decirlo de alguna manera, desde las teleseries, pero también las películas. Notting Hill, Jerry Maguire, me acuerdo que la vi en el cable chico y me volvió loco en el fondo. También como un niño curioso, husmeando, de repente aparecía un Paulo Coelho. Cosas que uno leía de repente sin tanta noción y te iba remeciendo, te iba generando cosas en el pecho. Y en esta época como identitaria, adolescente o preadolescente, claro, yo dije, yo soy un romántico. Había gente pokémona, después de la adolescencia había gente gótica, emo, y yo dije, ya, yo voy a ser un romántico, y escuchaba música romántica, y eso se empezó a transformar sin querer en un proyecto artístico. Yo decidí que quería estudiar cine también a los 14, 15 años, viendo películas, viendo Tarantino, viendo todas estas películas que te mencionaba. Y por ejemplo, yo a los 16 años hice un documental en la Corporación Cultural Farmacia 1215, un poquito más allá, que se llamaba Pero Bueno, Crónica del Amor Adolescente. Y era un documental que hablaba, yo nunca había dado un beso a los 15 años. Entonces era como un documental sobre mí mismo que decía, yo nunca he dado un beso, ¿qué onda el amor? El 2005. Y eso después se empezó a transformar como en un discurso. Yo llegué, me acuerdo, a la universidad, yo como que me transformé casi en un personaje, que yo decía, soy un romántico que nunca ha dado un beso, está esperando a su princesa. Y bueno, después todo ese discurso se fue mezclando con mi propia vida. Yo siempre he hecho autoficción
o utilizado mi historia y mis referentes para escribir otras cosas. Y claro, a partir de eso salieron cortometrajes, salió por ejemplo mi primera novela, que era una comedia romántica donde yo traté de plasmar lo que había aprendido en torno al amor. Entonces es bonito de alguna manera sentir que hay una línea, hay una conexión entre el niño, el adolescente y el treintañero que sigue escribiendo al respecto. ¿Cómo te planteáis la escritura a la hora de abordar un tema como un escritor mapa o un escritor brújula? En este, por ejemplo, lo definiste súper bien como autoficción, ¿no? Como es un género, ¿no? ¿Qué tanto tuyo está? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Qué tanta ficción hay? ¿Así es un punteo previo o te arrojas y va apareciendo? Mira, lo he pensado y he llegado a una idea, a una frase, una imagen que me hace a mí mucho sentido, que es muy romántica también, y nos hemos reunido a abrazar nuestro romanticismo. Y yo decía que para mí escribir se parece a un corazón que late, porque en el fondo uno vierte sangre a ratos, ¿no? Uno se vierte sobre el papel, ya sea digital o concreto, y luego toma una distancia, ¿cierto? El corazón se contrae para volver a irradiar sangre. Para mí funciona así, ya sea en lo cómico, ya sea en lo dramático. De alguna manera yo trato de conectarme con aquello que a veces me duele o me hace sentir. La melancolía, la nostalgia, la plancha, ¿cierto? El cringe. Y tratar de vertir aquello para utilizarlo como punto de partida, como una premisa, como un mundo que genere identificación, que genere comunidad. Y luego tomar distancia para darle la estética, para editar, para darle una dirección. Yo en los 2 libros que tengo publicados tienen mucho de mí. Brother es una, como te decía, una comedia romántica que es ficción y se dice ficción en el libro. Una comedia adolescente entre un niño puentealtino que se enamora de una ñuñoína, pero tiene mucho de realidad también. Y está muy inspirado en mi familia, en una herida, ¿no? Porque se trata de un adolescente que mientras se enamora, su hermano mayor se pelea con sus viejos y desaparece. Y ahí también hay heridas que son sinceras, que son reales, que cuesta, que remecen la vida real, que se emparentan. Entonces sí, creo yo que la realidad o lo que tengo yo, por eso te mencionaba lo del corazón, es algo muy doloroso a ratos, que de alguna manera me convoca a escribir o a reflexionar al respecto y después tomar distancia para darle esa forma. En el proceso que estáis escribiendo, yo asumo que pasan muchas cosas, ¿no? Como de llegar con una idea clara o estar en un vacío, estar solo o alejarse para poder escribir. ¿Cómo es tu proceso técnico, por llamarlo así, a la hora de hacerlo? ¿Son horas que planificáis, como hoy voy a escribir, o de repente un día que tienes una ventana te sientas? Bueno, retomando lo que tú también decías, yo siento que tengo brújulas. En el caso de la primera novela que te mencionaba, yo tenía muy claro que quería tratar la comedia romántica desde una deconstrucción del varón heterosexual, ¿no? Porque yo por lo menos, y siento que algo de mi generación creció viendo las comedias donde el nerd se quedaba con la chica popular, ¿cierto? Y había una especie de educación sentimental con la que yo con los años me di cuenta que estaba en mí y que no quería tener, que era un amor como desde la conquista, un amor desde la posesión, un amor desde casi la meritocracia, que es algo muy yankee, creo, ¿no? Como merezco la chica, la porrista, ¿no? Una cosa súper visual, súper de afuera. Entonces, a partir de esta idea, de esta brújula, fui escribiendo con la intención, con la dirección de no abandonar estas temáticas o de no abandonar, más allá de que los personajes pudieran irse de un lado para otro, pero es tener una brújula. Luego
mi segundo libro, que es de no ficción, que se llama El mundo se derrumba, nosotros nos enamoramos, que es una mezcla de historias mías, columnas, reflexiones. También traté de tener una brújula que no solo que me ordenara, sino que también me hiciera descansar, porque cuando uno se enfrenta al amor como tema, uno dice, hay tanto escrito, tanto libro eterno, tanto libro mejor, ¿qué tengo yo que aportar ahí? En ese sentido, claro, también hay una pega de encontrar tus propias brújulas, como de algo que te permita descansar y decir, mira, una brújula va a ser la humildad y la sencillez de contar mi propia historia. Otra brújula puede ser también como acercarse desde el lugar en el que uno está para decir lo que uno ha aprendido. Entonces sí creo yo que mi proceso tiene que ver con tener estas brújulas, que me gusta la palabra brújula porque no es tan concreto, ¿cierto? No te atrapa al escribir, más bien te señala una dirección y ahí uno va, si se abre, si se cierra, ¿no? Te permite orientarte, pero no te atrapa en llegar a un lugar en específico. Eso sí, yo creo el proceso de ambos libros, o los procesos cuando escribo también cosas de guiones o cosas así. Yo creo que existe mucho en tu escritura la educación cinematográfica, ¿no? Como de los espacios, la descripción de los lugares, las acciones de los personajes. Muchas veces la música, ¿no? Como que a veces uno lee una escena y casi que podría saber cómo suena. Y en ese sentido, parte de por qué hicimos el programa acá en el Teatro del Puente es por su ubicación en la ciudad, sobre el río Mapocho, en el corazón de Santiago. ¿Tú de qué manera crees que la ciudad ha influido en tus temáticas, en tu forma de escribir? ¿Qué tanto de esa realidad que un poco mencionabas tomas y lo plasmas? Sí, hay. Y yo me acuerdo de algo que me hacía para la presentación de este último libro, Alberto Fuyet, hacía él la reflexión, decía, claro, estás construyendo una especie como de puente alto emocional o puente alto emotivo, porque ambos libros tenían mucho de ese puente alto, que era un puente alto en el que yo no vivo hace varios años, pero un puente alto donde hay espacio para la ternura, hay espacio para la inocencia, y es una mirada bien, como te digo, inocente a ratos, sin querer blanquear las complejidades sociales, ¿cierto?, de un lugar, pero a mí me tocó crecer en un espacio de mucha ternura. Y en ese sentido la ciudad de Puente Alto, por ejemplo, el pueblo de Puente Alto, el pueblo de las arañas, está presente en sus colores, y yo siempre he dicho también como una persona que se reconoce periférica en tanto el centro cultural pareciera estar en otro lugar. Siento que tenemos quienes provenimos de ciertos márgenes, no necesariamente precarios, pero sí ciertos márgenes culturales. Yo creo yo que compartimos una sensibilidad, una manera de tratar al otro, una manera de reírse, un sentido del humor, una manera de hablar. Y yo creo que eso está en los personajes, en los lugares. Y tomo ahora esto es Santiago, ¿no? Porque estamos justo un poquito más allá hasta Providencia. Sí, pero justo en un cruce. Sí. Está Recoleta, sí, también. Claro, y creo que también creo que los lugares hablan mucho de nosotros, es como una relación de ida y vuelta, ¿no? Porque somos nosotros los que los creamos y luego los lugares son los que nos van formando de cierta manera. Entonces, claro, yo creo que esto también habla mucho de los lugares donde vamos a citas a propósito del amor, de los lugares donde nos sentamos, de las estéticas, los colores. Sí, creo que la ciudad y este lugar en particular tiene un peso que nos afecta, lo queramos o no. ¿Quiénes son tus referentes a los que quizás cuando uno está perdido en este universo, solo con una brújula, vuelves de vez en cuando como para... Bueno, mencionaste a Parra un poco, que asumo, ¿no? Como que de ahí también aparece el doble sentido, un poco el humor. Pero estos referentes que quizás no siempre están en la literatura, también pueden estar en el cine, vuelves de vez en cuando a revisarlos o a ser inspirado. Sí, bueno, yo creo que
Roberto Bolaño, es imposible no leer un libro e inspirarse y que te vuele la cabeza esa mezcla entre un acervo cultural gigantesco, un uso de la palabra magnífico y el humor y la ironía, la profundidad. Y claro, para mí fue muy importante Alberto Fuguet en mi adolescencia porque efectivamente a mí me volaba la cabeza estar leyendo algo a los 15 años en español y que le tiraba un anglicismo que incluso él después decía que fue muy criticado en su momento. Y para mí, que no tenía esa conciencia, pues mira, obvio, que es bacán hablar en inglés o abrazar tus anglicismos como una manera de expresarte. Entonces, claro, Bolaño, Fuguet. Ahora, por ejemplo, también tengo la suerte de tener amigas escritoras. Entonces también leo porque, de alguna manera, creo yo, cuando uno se enfrenta a la buena literatura, te conmueve, te pone en un mood a propósito del anglicismo. Entonces, obviamente, que de repente leo, por ejemplo, a la Malu Furche, la Paulina Flores, que son escritoras contemporáneas que creo yo que también tienen una manera de escribir hija de su tiempo, a lo mejor. A mí me pasa eso como lector, que son rápidas, que son, no sé, como te atrapan de cierta manera y a mí en lo personal como que me tomo sus textos y de nuevo, me ponen como un mood como literario y ahí me lanzo. Oye, Javier, como para ir un poco cerrando un poco, siempre uno hablar de literatura o de procesos creativos da para mucho, en verdad, como que uno entra y en el fondo cuando ya lleváis un buen momento aparece también las reflexiones, la divagación. Pero un poco en tu experiencia, ¿qué consejo le daríais a personas que están recién partiendo en la escritura, ya sea de narrativa, ya sea de poesía, ya sea cinematográfica? A ver, yo creo que el escribir, lo literario, es un espacio muy lindo y pareciera que en este mundo en el que a ratos vivimos, creo que hay ciertos espacios que hay que cuidar, ciertos espacios que hay que defender, ciertos espacios que hay que regar de alguna manera. ¿No? En ese sentido, lo literario tiene algo muy lindo que es la relación de uno con sus sentimientos, con sus emociones, con su deseo expresivo, y eso es un tesoro. Pienso en las niñas y niños que escriben en todas las comunas de este país, los adultos que se atreven o no se atreven. Creo que ya el atreverse, el generar un espacio tuyo frente a la página, frente a el lograr generar un espacio solo para ti, ya es algo que vale mucho, mucho, mucho la pena, ya sea si su sueño es publicar o simplemente escribir o solo comunicar. Creo que ese espacio ya es muy valioso. Entonces yo creo que mi consejo tiene que ver con darse cuenta de eso también, ¿no? De lo valioso que es ese espacio. En mi caso que he escrito sobre amor, sobre ternura, sobre cultura pop, creo que hay tantos elementos que están tan agresivos, tan inhóspitos, de todos lados, ¿cachai? En las redes sociales, tus amigos que de repente sin mala intención te van a tirar a lo que te van a insegurizar. Yo creo que yo pondría en valor la capacidad de generar ese espacio de vulnerabilidad y lo invitaría a cuidarlo y a disfrutarlo también, a permitirse jugar, a permitirse ese espacio y darle valor, creo yo. Y luego eso ya después te va a llevar a leer, ¿no? Hay consejos que son más de lee mucho siempre y escribe, pero pondría mucho en valor ese espacio de lo frágil, de lo íntimo, de lo vulnerable, que es muy, muy importante. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado en esta nueva versión de Poéticas del Puente. Esperamos que te vaya muy bien y a buscar tus libros. Eso, ojalá. Muchas gracias por la invitación y por la buena onda.